Corintios, capítulo 5, versículo 20 y 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20 y 21. Mientras usted lo busca, quiero agradecer al Señor y darle gracias a quienes han estado orando por mí. Esta semana fue una semana complicada. El Señor ha querido así. El día martes y el día miércoles prácticamente estuve los 2 días en cama sin poder levantarme. Tuve aparentemente un problema no sé si en la espina o en la cervical, pero no me dejaba ni siquiera mover el cuello. Y todavía estoy con mucho dolor, me duele mucho este brazo y parecía que no iba a poder ni siquiera hoy estar en este lugar, pero Dios me ha dado la fuerza y gracias por orar por mí. Así que Dios es bueno y nos da la fuerza de poder congregarnos en este lugar. Ese fue el motivo por el que el miércoles no nos pudimos reunir, porque bueno, obviamente estaba en cama y no me podía levantar. Así que, segunda de Corintios, entonces dice así: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Padre, una vez más queremos darle gracias por su palabra, Señor, y por darnos la enorme oportunidad de leerla y exponerla. Y yo suplico en esta noche que me dé de su gracia, Señor, no solo para ser claro en mis palabras y poder desarrollar correctamente las ideas, Señor, sino sobre todas las cosas ser fiel al mensaje que está en este lugar y proclamar su palabra, Señor, diciendo: así dice Jehová. Dios, suplico y oro para que usted abra el entendimiento, Señor, de todos los que estamos en este lugar, para que entendamos el mensaje de su palabra y podamos, Señor, alabarle. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. El 10 de septiembre del año pasado fue el primer día, ese domingo, que empezamos a hacer reuniones en este espacio geográfico en particular. Ese 10 de septiembre empezamos a hacerlo al aire libre y hacía bastante calor. Empezamos creo que a las 3 de la tarde. Y hemos estado varios meses predicando al aire libre hasta que el Señor nos empezó a bendecir con tener estas paredes y este lugar un poquito más acogedor para tener las reuniones. Pero ese primer día, ese 10 de septiembre del año 2023, lo primero que predicamos, el sermón que fue expuesto, fue exactamente segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 20 y 21. Empezamos a hablar acerca del mensaje de la reconciliación, solo que no terminamos de predicar ese día, sino que estuvimos, creo que por 4 domingos más, 5 predicaciones acerca del mensaje de la reconciliación. Y estaba pensando eso esta semana, y la verdad que me sorprendía que tanto habíamos hablado acerca de estos versículos. Bueno, en el día de hoy no quiero extenderme por más domingos, sino que simplemente quiero predicar en el día de hoy, en este mensaje bajo el título El ruego del Evangelio, para que el próximo domingo podamos tener un estudio, un mensaje acerca del nacimiento de Cristo, ya que estaremos en fecha de la Navidad y nuestros corazones, por la palabra de Dios predicada en el día de hoy, pueda ser preparado para ese domingo. Así que, además de todo eso, me parece sumamente importante predicar este versículo, o estos versículos, o el mensaje de la reconciliación, porque es el centro del mensaje mismo de la proclamación de la buena noticia. El versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es posible que sea el texto más maravilloso, extraordinario de todas las Sagradas Escrituras. Además, tengo que decirle que es mi versículo favorito. Me encanta ese versículo, me apasiona.
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. No solo predicamos desde ese 10 de septiembre del año pasado en este lugar por 5 domingos, sino que también cada vez que hemos salido a predicar a una plaza o un lugar donde hay gente, este es el texto que elegimos para predicar el Evangelio. Tal como dijo un hombre llamado James Denney, por misterioso y tremendo que sea este pensamiento, refiriéndose al versículo que acabo de citar, el 21, dice este hombre, es la clave para entender todo el Nuevo Testamento. Si ustedes quieren entender todo el Nuevo Testamento y el mensaje de la buena noticia de Dios para el hombre, deben profundizar en el versículo 21 de 2 a los Corintios capítulo 5. Este pasaje. Terrible, tremendo. Y leyendo el versículo 20 y versículo 21 de lo que hemos leído en el día de hoy, sin haber leído todo el contexto, podemos rápidamente llegar a la conclusión que el hombre tiene un problema. El hombre tiene un enorme problema. Un problema del que no puede darse el lujo de cerrar los ojos o dar vuelta a su rostro y vivir la vida como si ese problema no estuviese. Y fíjense que yo dije un problema. No son 2, no son 5, no son 10. A nosotros nos encanta sumarle problemas a nuestra vida. ¿No han escuchado a una persona que dice, tengo 1000 cosas en la cabeza? Tengo 1000 problemas que resolver. Uno de nuestros pastores en Buenos Aires, para mostrar la carga pastoral y que el pastor tiene muchos problemas que resolver, siempre nos decía, vos tenés 1000 problemas, yo tengo 1001 problemas, decía él. No, para enfatizar que tenemos problemas. Pero hermanos, todos esos miles de problemas que puedan venir a nuestra mente son irrelevantes. El hombre tiene un problema del que depende no solo su vida acá, sino toda su existencia. Y ese problema no es de salud, no es un problema de enfermedad, ese problema no es un problema económico, no es un problema laboral, ese problema ni siquiera es un problema de relaciones con los hombres, no es un problema familiar entre la relación de marido y mujer, de padre e hijo, y yo no estoy diciendo que esas cosas no sean problemáticas, ni tampoco estoy diciendo que esas cosas no carguen nuestro corazón y no demanden de nosotros atención y preocupación. Obviamente, si ustedes tienen un problema económico, deben tratar de solucionarlo. O si tienen un problema de salud, no tienen que quedarse de brazos cruzados, no hagan lo que yo hago, y no ir al hospital. Tienen que tratar de empezar a hacer sus estudios para saber qué es lo que tiene y cómo llegar a una solución. Si ustedes tienen un problema familiar dentro del seno del hogar, mamá, papá, entre la familia, entre hermanos, tienen que resolverlo, es un problema. Pero ese no es el problema del que depende su existencia eterna. Es un problema. Y sí es un problema relacional. Pero este problema relacional no es de los hombres con los hombres, sino que este problema relacional es del hombre con Dios. ¿Cuál es tu problema en el día de hoy? ¿Y cuál es el problema de todas las personas? De todos los que conoces y los que no conoces. De tus vecinos, de las personas que más admiras y de las que menos admiras. De las personas que más querés y de las personas que menos querés. El problema de todo ser humano es su problema relacional con Dios. Fíjense que el texto dice que el mensaje que proclamamos es reconciliación. Dice el apóstol, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase en nombre de nosotros, por medio de nosotros os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios.
No puede haber un mensaje de reconciliación si no hay un problema relacional. El problema es que el ser humano, con Dios el Creador, tiene un conflicto enorme. Hay una guerra de por medio. El hombre y Dios están en un campo de batalla, listos para la guerra. Y eso es un problema terrible. Imagínense que ustedes están enemistados con un narcotraficante en el barrio. El hombre maneja la policía, maneja los jueces, el hombre controla a todas las personas, todos viven con miedo de él. Y esa persona le declara la guerra. Es sabio de ustedes que estén con mucho miedo o que estén considerando mudarse lo más lejos del lugar en donde viven. Bueno, el problema que el hombre tiene no es con un narcotraficante ni con la justicia humana. El problema que el hombre tiene es con el Dios creador de los cielos y de la tierra, que conoce todas las cosas, que hizo todas las cosas, que sostiene todas las cosas y que es todopoderoso. Contra él tiene un problema. Ahora, vale decir también que este problema relacional no tiene su inicio en las dos partes afectadas. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, cuando hay un pleito, las dos personas que están involucradas en el pleito tienen parte de culpa y parte de inocencia. Ambas tienen responsabilidad de la pelea. Tenía un preceptor en la secundaria, Carlos, el nombre no lo queríamos porque era un nombre que nos perseguía siempre, pero él cada vez que estábamos discutiendo, peleando, él venía y decía, si agarraba a uno, decía, ¿con quién estabas peleando? No, para pelear se necesitan dos. Y mucha razón tiene. Para pelear se necesitan dos. Yo no creo que hay algunos que se miran al espejo y se pelean consigo mismos. No, para pelear se necesitan dos. Y ambos, si es un matrimonio y hay un conflicto, ambos tienen responsabilidad. Puede ser que uno tenga más que el otro, pero ambos tienen responsabilidad. Bueno, en este problema relacional con Dios, no. Hay uno solo de estos dos polos que es el ofensor, que es el que ha declarado la guerra, que es el que se ha revelado, y es el ser humano. Adán en el huerto del Edén, con su esposa Eva, le declaró la guerra al Creador, no queriendo vivir en los mandamientos de Dios, y ha sometido a toda la raza humana en esta rebelión. Nosotros nacemos con ese pecado original, pero no es que decimos, ay, soy inocente, nací con el pecado original. No, sino que desde el día que nacemos, nosotros damos nuestro consentimiento a hacerle la guerra a Dios. Así que eso es sumamente importante. Ahora, vale también decir que cuando hablamos de reconciliación, no solo estamos hablando de que hay un problema que es el mayor problema de todos, relacional, un conflicto entre el hombre y Dios. Ningún problema se compara en lo más mínimo a este gran problema. Estamos enemistados con Dios. Y es totalmente cierto que es solo nuestra responsabilidad de que seamos enemigos de Dios. Pero lo cierto es que ha sido solo Dios el que ha querido reconciliarse con el hombre. El hombre no ha querido jamás, por su propia decisión y voluntad, reconciliarse con Dios. El hombre no quiere. Fíjense que el mensaje que Pablo dice acá, que proclamamos, es que como si Dios rogase por medio de nosotros,
os rogamos en nombre de Cristo Jesús, reconciliaos con Dios. Esta es una invitación a los seres humanos. Reconcíliense con Dios, porque previamente Dios ya se ha reconciliado con el hombre. Ahora, ¿qué estoy diciendo? ¿Cómo que Dios se ha reconciliado con el hombre? Bueno, escuchen esto. Cuando el hombre se rebela contra Dios, ese pecado es una barrera que ha separado al hombre de Dios, y esa barrera no permite que Dios tenga relación con el hombre. Pero esa barrera es el hombre mismo, y para que sea destruida el hombre tiene que ser destruido. Pero ese pecado ha levantado una barrera de parte de Dios, que es su ira. Dios ha sido provocado y Dios está airado. Ahora, Dios debía apaciguar su ira justa para que entonces Él pueda proceder a acercarse al hombre. ¿Cómo Dios ha apaciguado su ira? Con propiciación. ¿Qué es propiciación? Es una sangre derramada por causa del pecado. Es cuando el sacerdote degollaba al animal, y esa sangre en el antiguo pacto la llevaba hasta el lugar santísimo y rociaba esa sangre en la tabla del propiciatorio. El Señor recibía esa sangre que simbolizaba la vida terminada del pecador, aunque era un animal, y la ira de Dios se apaciguaba. Cuando Jesucristo murió en la cruz, Él fue propiciación por nosotros. La sangre derramada del Hijo de Dios fue presentada delante de Dios, y la ira de Dios se aplacó, de tal modo que la ira de Dios, el muro de la ira de Dios fue sacado, y Dios ahora puede reconciliarse con el hombre. Y hay un pecado ahí que fue solucionado por expiación, por sustitución. ¿Qué significa esto? Jesucristo, el Cordero Eterno, tomó nuestro lugar en el sacrificio. Nosotros deberíamos estar recibiendo esa ira de Dios para hacer propiciación, pero la recibió Cristo. Entonces, en Cristo cada uno de los pecados del pecador ha sido pagado. Y solo por eso Él puede decirte, reconcíliate conmigo. El hombre puede reconciliarse con Dios no porque haya hecho algo, sino porque Cristo ha hecho todo. Dios ha hecho todo en Cristo para reconciliarse con el hombre. Fíjense lo que dice el versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dios nos reconcilió con Él por la obra de su Hijo, Cristo Jesús. Así que el hombre no se quiere reconciliar con Dios. Y la demostración de que el hombre no se quiere reconciliar con Dios es porque le importa nada saber que es un enemigo de Dios. Ustedes saben, no necesitan una gran predicación, aunque sí la necesitan. Porque la fe viene por el oír, y el oír por el discurso del Evangelio, por la palabra de Cristo, por la palabra de Dios. Ahora, ustedes no necesitaban un gran discurso para saber que cada vez que ustedes se portan mal, alguien tiene que pagar eso. No, si ustedes mienten, a alguien le tienen que rendir cuenta. Y su conciencia le da testimonio de que el eterno Creador les va a demandar la falta en que han cometido. Pero la demostración o la verdad más clara de que el hombre no quiere reconciliarse con Dios es porque eso no le importa. Él puede vivir con el peso en su conciencia de que es un pecador y que va a tener que dar cuenta delante de Dios toda su vida. A él no le importa eso, puede vivir toda su vida con ese peso sin hacerle caso. El hombre jamás ha tomado una iniciativa en la reconciliación. Dios ha tomado la iniciativa y Dios ha hecho todo el trabajo que el hombre necesita, que se necesita para que el hombre pueda ser reconciliado con Dios.
Así que, ¿qué tenemos entonces hasta ahora? Hay un gran problema, un enorme problema, que lo tiene usted y lo tiene todo el mundo. Su problema con Dios. Son enemigos de Dios. Que hemos visto además que acá el único que ha ofendido, el único que se ha revelado es el ser humano. Y en tercer lugar, que es solo Dios el que ha trabajado y ha tomado la iniciativa y ha hecho la obra para la reconciliación con los hombres. Ahora, para volver a repasar lo que he dicho, cómo llegamos a la reconciliación, es lo que dice el versículo 1, que ya hablamos de sustitución y de expiación. El versículo 21 es ese texto. Él dice, al que no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado? Jesús. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? El Padre, Dios. Para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Entonces, ¿cómo es posible la reconciliación? Es posible de esta manera. El Dios eterno que toma la iniciativa para reconciliarse con el hombre, el Padre envía a su eterno Hijo. Y el Hijo eterno recibe la encomienda del Padre gozoso y se encarnó en la persona de Jesucristo. Este nuevo Adán, este Jesús, la nueva creación de Dios, vive sin pecado, cumpliendo toda la ley de Dios, viviendo de acuerdo a los estándares de Dios. Él es el único al que Dios puede decir, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Este Jesús es perfectamente justo, jamás cometió pecado. Jesús nunca pecó. Y yo sé que decir esto ustedes pueden decir amén y asentarlo. No, piensen, Jesús no pecó nunca. Ese pensamiento orgulloso que viene todos los días a tu corazón y a tu mente y no diga que no, porque viene. Viene el mío, viene el suyo. Viene a todo. Somos personas orgullosas. Toda esa mentira que cruza por nuestros labios continuamente, todo ese deseo personal de vanagloria, todas esas cosas, Jesús jamás lo ha hecho. La Biblia dice que el hombre debe dar cuenta por cada palabra ociosa que ha salido de su boca. ¿Han dicho alguna palabra ociosa alguna vez? ¿Alguno de ustedes? ¡Qué fiaca hacer eso! Ese trabajo que tengo pendiente, mejor lo hago mañana. Ese es un pecado. O la Biblia dice que Dios no tomará por inocente aquel que tome su nombre en vano. ¿Tomaste algún día el nombre en vano de Dios? No sé, estabas caminando y de repente alguien te asustó y dijiste, ¡ay, Dios mío! Me asustaste. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Y vas a tener que dar cuenta por eso. Jesús jamás ha pecado. Y eso es impresionante, es para glorificar a Dios. Este perfecto Jesús que no conoció pecado, Dios el Padre lo hizo pecado por nosotros. ¿Qué significa esto? Bueno, primero, lo que no significa es que Cristo haya manchado su alma con el pecado. No, eso no pasó. Ni Cristo cometió ningún pecado para ser transformado en pecador. Lo que significa es que el Padre cargó sobre sus hombros todo el pecado de su pueblo. Cristo en el tribunal de Dios se hizo responsable como si Él hubiese cometido el pecado de su pueblo. Y en ese momento el Padre descargó toda su ira para que haya propiciación. Y ahora, la única manera que nosotros seamos reconciliados con Dios es que ahora a nosotros, que somos pecadores, Dios nos hace justicia de Dios en Él. ¿Qué es la justicia de Dios? En el Evangelio, la justicia de Dios es aquel don, es la gracia de Dios de imputarnos su perfecta justicia a nosotros. Yo me acuerdo en el seminario, cuando estábamos estudiando el libro de Romanos,
el gran tema del libro de Romanos es la justicia de Dios. Y el profesor dijo, quiero que me escriban en un papel qué es la justicia de Dios. Y yo desarrollé y fui orgulloso hasta el profesor, creyendo que estaba bien. El profesor leyó y me dijo, no, ese es el juicio de Dios. Hay un hilo muy delgado que podemos confundirnos. Nosotros decimos, la justicia de Dios es un Dios que está activo en dar juicio al pecado. No, eso no es la justicia de Dios en el Evangelio. En el Evangelio, la justicia de Dios es la gracia que Dios ha dado al hombre que le imputa la perfecta vida de Cristo solo por medio de la fe. Dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Romanos capítulo 1, versículo 17 y 18, 16 y 17. Esa es la forma en la que Dios reconcilia a los hombres. Y quiero terminar diciendo esto. ¿Cómo nosotros llegamos a acceder a esa reconciliación? O sea, entendemos la obra que Dios ha hecho, ¿no? Hasta lo que venimos diciendo, Cristo vivió perfectamente y recibió el castigo que no merecía por nosotros. Ahora Dios nos da a nosotros todas las bendiciones que Cristo se merece por medio de la fe. Bueno, ¿cómo la gente llega a ese conocimiento? Pablo entonces dice, así que somos embajadores. Y ese así que conecta con lo que Pablo está diciendo en el versículo 18 y 19. Y Pablo dice esto, versículo 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ministerio de la reconciliación. Después dice el versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cómo las personas llegan al conocimiento de esta obra de Dios para reconciliarse? Bueno, Dios ha dado a su iglesia, el ministerio, el servicio de la reconciliación. La iglesia sirve a este mundo para que los pecadores puedan acceder por medio de la fe a esta reconciliación. Es por eso que la iglesia de Cristo no puede dejar de hacer la obra que tiene acá, ni se puede distraer. Porque así como el problema más grande de todos es el conflicto del hombre con Dios, la misión y el trabajo más grande de la iglesia es servir a los hombres en este ministerio. Reconciliarlos por medio de la palabra del Evangelio. Porque el apóstol dice que nos encomendó la palabra de la reconciliación. ¿Cuál es la palabra de la reconciliación? El anuncio del Evangelio. Eso es. Ahora bien, entonces, ¿cómo llegan las personas a acceder a esta reconciliación? Obviamente, solo por gracia y solo por fe, pero a través del servicio activo de la iglesia y la predicación del Evangelio a todas las personas. Pero quiero cerrar con esto. ¿Cómo es la predicación de la iglesia o de los mensajeros de la iglesia de esta reconciliación? Es apasionada. Este texto es impactante. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo Jesús, reconciliados con Dios. Acá no hay nada de frialdad ni de imparcialidad. Esto es un mensaje apasionado que tienen los mensajeros al llamar a los hombres a que se reconcilien con Dios. ¿Y dónde está la causa de que estos mensajeros tengan tanta pasión para predicar el Evangelio? Pablo ya ha comentado eso. Él ha dicho en el versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos aprieta, nos empuja pensando en esto, dice Pablo. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Qué está diciendo Pablo? El amor de Cristo nos aprieta a pensar esto. El sacrificio de Cristo en la cruz es eficaz. Por aquellos por los que Cristo murió, todos ellos van a morir.
Dice el versículo 15. Y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esta palabra todos significa todos aquellos por los que Cristo murió. Y por aquellos por quienes Cristo murió de manera eficaz, el sacrificio de Cristo se va a cumplir. Así que este conocimiento de decir, ok, Cristo murió en la cruz por su iglesia, por sus elegidos. Bueno, no me preocupo. O sea, si Cristo murió en la cruz por sus elegidos y ese sacrificio es eficaz y ellos van a morir a su propia vida y tener la salvación que Cristo ha ganado para ellos, ¿por qué me voy a preocupar? ¿Por qué voy a salir a evangelizar? Bueno, ese es un mal concepto. Conocer la elección de Dios. Saber esto acerca de que el sacrificio de Cristo es eficaz por su pueblo, lo que nos hace, nos motiva a salir a predicar con mucha pasión a los hombres. Porque sabemos, miren, sabemos que así como el sacrificio de Cristo es eficaz, la predicación del evangelio también será eficaz. Pero hay algo interesante. Pablo dice algo que parecería rozar algo terrible. Pablo dice como si Dios rogase. Os rogamos en nombre de Cristo Jesús. Hermano, esto es un ruego. Pero ojo, hay que entender este ruego. Dios no está, como algunos lo tienen, atrás tuyo diciendo, por favor, no dejes que mi hijo haya muerto en vano. Te ruego, por favor, acéptame. Por favor, acéptame. Si no me aceptas, habrá un vacío eterno en el cielo que nadie va a poder llenar. No, ese no es el ruego de Dios. Dios no está rogando a nadie de esa manera para que acepte el sacrificio de su hijo. El ruego es de otra índole. Supongan que ustedes están viendo a una persona que está a punto de agarrar un cable y ustedes saben que está pelado en ese lugar. Y ustedes dicen, no agarres ese cable. Y él dice, sí lo voy a agarrar. Y uno le empieza a decir, no, te lo ruego, por favor, te lo suplico, no lo agarres, no lo agarres. ¿Por qué ustedes le están rogando? Porque saben que cuando toquen ese cable va a recibir una descarga eléctrica que va a terminar con su vida. El ruego que hace la iglesia en nombre de Cristo Jesús no es que Dios te implora porque te necesita. Es un ruego que prevé tu estado eterno terrible. Si no aceptas el sacrificio de Cristo por medio de la fe, lo que te espera es el infierno, es la destrucción eterna. Y como sabemos eso, te rogamos en nombre de Cristo, reconciliate con Dios. Reconciliate con Dios. Si estás en este lugar todavía siendo enemigo de Dios, reconciliate con Dios hoy. Por la obra perfecta y hermosa de Cristo Jesús. No te vayas de este lugar como si Dios rogase. Te ruego, por favor, tenés que entender que esto es de vida o muerte. Te ruego, si amás tu alma, no creas que todo está bien. Por favor, huí de la ira de Dios. Reconciliate con Dios. Arrepentite hoy de tus pecados, de todos esos pecados que hicieron que seamos enemigos de Dios. Y abraza con fe este mensaje a Jesús, que nunca pecó. Dios lo trató como un pecador, haciéndolo responsable de nuestro pecado, para que ahora nosotros, depositando nuestra fe en Él, seamos declarados justos para siempre.